Buenos días a todos. Vamos a continuar entonces revisando el tema de llamadas al sistema, viendo más ejemplos. Vamos a... Ya hemos visto casi los ejemplos más relevantes. eh, ¿No? Ejemplos simples y sencillos como el abort, que solamente llama la función, ¿no? O el perror, que solamente obtiene un error. Y algunos ya un poco que como el caso de los cambiar permisos y cambiar dueño, en el que abre un archivo y tiene un comportamiento interesante, ¿no? Porque eh, la salida es un número, un código numérico, y ese código numérico lo usamos como referencia para la función fshmod y fshon, ¿no? Que es para las dos llamadas. A ver, después aquí tenemos, a ver, este lo veremos rapidito. exec. Esta es una llamada que lo que va a hacer es como el system, va a ejecutar un comando. Le doy aquí el comando y va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, esto vamos a hacerlo, lo correremos. Le haremos gcc exec. Listo, nada más. Lo único que hace es ejecutar el comando, ¿no? Que he especificado, ¿no? Entonces aquí colocar exec. Simplemente le he especificado la ruta, ¿no? Del directorio, digo del archivo, del binario. Y pregunto, ¿no? Si hay algún problema, es null, va a salir error. Y por último, vamos a ver dónde estamos. New D, del D. Veremos esto rápidamente. Les del punto C. Este es ver un archivo. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Eh, Le doy un nombre de archivo, llama la llamada remove y lo va a borrar, ¿no? Eso es simplemente. Muy similar al newdir, ¿no? Te recibe como parámetro una cadena. Entonces aquí podría hacerlo también con menos cero, ¿no? Para preguntar si hubo un error. Entonces son casi tres maneras que estamos viendo, ¿no? Entonces uno es, sí, especialmente si es, eh, estamos viendo uno que es igual a null, ¿no? Si es que para preguntar si es nulo, como si fuera true o false. Y el otro que es el menor a cero, ¿no? Para poder verificar si hubo o no hubo error. Este otro, lo propio, ¿no? Sí, lo mismo, es para borrar un directorio. ¿No? Le doy el directorio y lo va a borrar, ¿no? Y va a salir igual. Si no tengo permiso para borrar, me va a salir un error, ¿no? En este caso, como lo voy a ejecutar como superusuario, entonces va a borrar cualquier directorio, ¿no? Vamos a compilar este. Ya. Entonces le digo punto borrar y le voy a dar la carpeta prueba. ¿Sí? Entonces simplemente tenía el mensaje, ¿no? La cantidad de argumentos que son 2, 1, 2. La posición 0 es borrar y la posición 1 es el nombre del parámetro que se ha enviado, ¿no? Revisamos. Ya se borró, ¿no?
Ahora, en este caso va a haber otro error, ¿no? Que vamos a hacer esto, lo siguiente, cp asterisco.c prueba 2. Vamos aquí a decir borrar prueba 2. Va a salir un error, ¿no? Porque el directorio está con contenido, entonces sale un error y va a mostrarme el error del sistema, que es directorio no vacío. Entonces es el otro error que se puede generar. Y bueno, si ejecutara como usuario pública, va a haber el error de permisos en el caso de que intente borrar algo que el dueño es otro usuario, ¿no? Y el otro error que se puede generar aquí es cuando estoy haciendo referencia a un directorio que no existe, ¿no? Y en el caso de borrar archivos, lo propio, ¿no? Me refiero a este programita del lo mismo, ¿no? Si ejecuto como usuario pública, solamente puedo borrar aquello que soy dueño. Si el dueño es otro usuario, no puedo borrar el archivo, ¿no? Eso. Después es básicamente este tema de los permisos. Espero que haya quedado claro y espero también que hayan revisado lo de los números, ¿no? Para poder utilizar el cambio de permisos. ¿Sí? Entonces, esto es importante de los permisos por si acaso, ¿no? Entonces, no se olviden que en Unix cada archivo tiene un propietario, que es un usuario y un grupo, ¿no? Entonces, a cada archivo, directorio, se le asigna un dueño y el dueño está definido por el usuario y el grupo al que pertenece el usuario. Ambos combinan el dueño del archivo, ¿no? Entonces, cuando se da permisos, se divide en 3 grupos. Permiso para el usuario, para el grupo y para otros, ¿no? Entonces, cuando los permisos son exclusivamente para el usuario, eso quiere decir que ningún otro usuario que pertenezca al grupo va a poder acceder o leer, ¿no? Y otros son cualquier otro usuario de cualquier grupo. Entonces, se tiene esa separación. Entonces se puede dar permisos, digamos, al grupo, es decir, que los del grupo puedan también escribir o solamente puedan leer. Y también se puede hacer algo público, ¿no? Es decir, que todos los usuarios eh, de cualquier usuario de cualquier grupo puede acceder, ¿no? Entonces eso es importante. Después otro que es importante es eh, lo que vimos, ¿no? En el caso de la ejecución, ¿no? Entonces la consola, quien está como usuario, con ese permiso se ejecuta, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy ejecutando como usuario root, entonces lo que el dueño, el archivo que vaya a crear o lo que vaya a ejecutar va a ejecutarse como root, ¿no? Pero en esta otra consola, si ejecuto como pública, ya, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí ls-l nuevo, vamos a ver otra vez más, n asterisco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiarme este archivo, el que hicimos de cambio de permisos, permiso.c. Lo voy a copiar a la carpeta temporal. ¿Ya? En esta otra consola que estoy como pública, voy a compilar permiso.c. Me voy a fijar los permisos. ¿Sí? Entonces aquí la lectura le está dando a todos los usuarios. Entonces, aunque el propietario es el superusuario, yo como usuario, ¿qué usuario soy aquí? Usuario pública, puedo leer el archivo. Entonces, si puedo leer, entonces puedo copiar. Voy a copiar o puedo compilarlo, ¿no? Porque no voy a hacer ningún cambio, simplemente voy a voy a leer el archivo. Permiso. Listo, ejecuto permiso. Ya está, fíjense. Ha creado un archivo empty1.file. ¿Quién es el dueño? El usuario pública. ¿A qué grupo pertenece? Users, ¿no? Entonces,
Eso es bien básico, pero es bien importante entender este tema de los permisos, ¿ya? Como les comentaba varias veces la última clase, es un tópico que suelen equivocarse regularmente, ¿no? Entonces, es algo que espero que no suceda hacia adelante, ¿no? No estoy hablando específicamente hoy o la clase que estamos avanzando, sino en general, ¿no? Es algo que es parte de la cultura Linux, es decir, como usuario regular de Linux es algo que necesitas prácticamente memorizar, ¿no? Y es un sistema de permisos que es adoptado desde tiempos atrás y hasta el día de hoy se sigue manteniendo y va a seguirse manteniendo. Así que es un conocimiento que se va a mantener, ¿no? En el tiempo. Bien, por último, veremos este de aquí. Ya, este sí viene tiene código nuevo. Entonces aquí está usando una variable dir puntero a un tipo de variable dir. Este de aquí es como es una estructura de datos que ya casi no se usa, que es el tipo registro, ¿ya? Solo que, digamos, yo le llamo esto como el antepasado de la clase, ¿sí? Me refiero a que, por ejemplo, vamos a hacer tipo pseudocódigo aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que maneja actualmente? Tienes así, ¿no? Digamos, clase persona. ah, Defines aquí ah, vamos por eso aquí, private CI, private name, ¿no? Ah, Algo así es, ¿no? Entero. Y aquí tienes get CI, get name, set CI, set name, ¿no? Entonces, más o menos esto es una clase. Y aquí después, y bueno, tienes tu forma de poder en el programa principal. Tú aquí ya haces tu nuevo, ¿no? En la cual creas, eh, bueno, creas una instancia de esa clase, ¿no? Un objeto. Entonces, el registro es básicamente similar a esto, solo que mm, es como si fuera así, public. Todos los miembros datos son públicos, es decir, todos pueden acceder y no tiene métodos, ¿ya? Más o menos esto sería, digamos, un registro. Solamente es un tipo de dato compuesto por diferentes tipos de datos, ¿ya? En, digamos, si he instanciado mi variable, digamos, esta es persona, ¿no? Digamos, este va a ser la variable de uno, va a ser de tipo persona, entonces para acceder, por ejemplo, en el caso de que tenga aquí su función setCI, aquí entonces usas, ¿no? Punto setCI, ¿sí? Lo que normalmente manejas, ¿ya? Eso es lo que usualmente manejas, ¿no? Entonces, ¿qué significaba esto de aquí? Este es el operador de acceso, ¿no? Para poder acceder, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, el operador de acceso en el lenguaje Java es el punto, ¿no? Y en la mayoría de los lenguajes es punto. En C se utiliza en lugar del punto, se utiliza
estos dos caracteres para acceder a un campo. Bueno, si fuera programación orientada a objetos, es para acceder al método, ¿no? ¿Ya? Y si el miembro es si el tipo de dato es público, entonces puedo acceder eh, de esta manera, ¿no? P1, digamos un print, P1 punto 6, ¿no? ¿Ya? Si fuera público, ¿no? Entonces, si ya saben por concepto, si es público, entonces se puede acceder directamente, ¿no? Bueno, esto lo estoy explicando porque esta variable es justamente eso, ¿no? Es un tipo de dato registro que, como les decía, podríamos verlo como el antecesor de las clases, ¿no? Era básicamente así, ¿no? Solamente tiene un conjunto de campos y accedo a través de un operador de acceso, ¿ya? Voy a borrarlo todo. Oh, ¿ya? Esto. Borramos esto. Ah, creo que voy a borrar esto más. No, ya no es pisar. Listo. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Como el caso anterior, estoy preguntando, estoy obligando a que tenga eh, argumentos. Si es distinto de cero, entonces le pongo un mensaje. Esto es un print también. Y aquí es donde empiezo a leer el directorio. En realidad este código lo que hace es leer el contenido de un directorio. Entonces está combinado con varias operaciones, ¿no? También vimos, o sea, que una operación, digamos, por ejemplo, leer un directorio como este caso, es el resultado de combinar varias llamadas al sistema, ¿no? Cambiar permisos, hemos visto que es el resultado de dos operaciones. Abrir el archivo y llamar a la función, a la llamada que cambia el permiso, ¿no? En este caso va a llamar a opendir, ¿ya? Y bueno, si hay un error al abrir, va a salir, va a mostrar error, ¿no? Aquí le faltaría, digamos, colocar el exit, ¿no? En caso de falla. Y este es el que lee el contenido. Llama a la función retir, que va a obtener el contenido del directorio, y el contenido del directorio se va a almacenar en una estructura o en un registro, que es esta variable. Y lo que hago aquí es accedo directamente, muestro accediendo al campo, ¿no? Que es el campo, en este caso, de name, es el nombre del campo, que contiene el nombre del ítem del directorio. Después de leer todo el contenido, hago un close dir, ¿no? Para cerrar el directorio y termino. Entonces, la operación de leer archivos de un directorio es abrir el directorio, leer el directorio y cerrar el directorio, ¿no? Y al leer el directorio, para mostrar el nombre, como es una estructura, utilizo el operador de acceso, que es este de aquí. Entonces, esto es más para poder entender un poco de la sintaxis de este código, ¿no? ¿Alguna consulta? Ya, no hay consultas. Sí, esto parece también una función normal, ¿no? No tiene algo de eh, especial como el caso del open file, ¿no? Es como si estuviera llamando funciones, pero la diferencia está aquí que ya estoy hablando de una función que está abriendo el contenido de un directorio, no está accediendo al disco. ¿Lo compilamos? Ah,
Entonces, lo único que hace es, si le doy el directorio temporal, está. No me va a mostrar el contenido, ¿no? Si le doy este directorio, punto, me va a mostrar el contenido del directorio actual, ¿no? Lo único que hace el programa es eso, mostrar el contenido. Y bueno, ya así ya pueden ir viendo más funciones, hay más ejemplos que también ya están hechos. Y, y bueno, esas son las llamadas al sistema. ¿Alguien tiene alguna? Vamos a poner un momentito pausa. Me hacen recuerdo para... Bueno, de todas maneras vamos a revisar más adelante cuando veamos el capítulo del sistema de archivos. Ah, pero es bastante simple, ¿no? Entonces que ya lo podemos ver ahora. Nos creamos un punto de montaje. Normalmente se utiliza la carpeta MNT para puntos de montaje USB. Ahí existe la carpeta. Y con fdisk-l veo todos los discos que tengo en el sistema y aquí puedo ver mi pendrive SDF1, ¿no? Es Windows 95. Bueno, sistema FAT32. Entonces le digo aquí mount -t bfat de SDF1 MNT USB. Listo. De ese modo también, bueno, en este caso la aplicación gráfica no ha montado el sistema, ¿no? Listo. Aquí está. Voy a copiar entonces mi carpetita. Procesos. A la carpeta. Listo. Ya también lo pueden hacer esto como usuario público, ¿ya? Sí, cualquiera de los dos es válido. Como usuario root o como público. Bien. Comenzaremos entonces revisando esta presentación. Bien. Vamos a empezar entonces a iniciar ya con el capítulo 2 acerca del procesos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que es vamos a revisar el modelo de estado de procesos, ¿no? Después vamos a empezar a hablar de concurrencia. ¿Ya? Ahí es donde vamos a empezar a usar los ejemplos de hilos. Vamos a ver varios algoritmos. Sí, uno de ellos el de Peterson. Hay otros más que se va a revisar. ¿Ya? Y ver también otras soluciones al problema de exclusión mutua. Ya ese concepto de concurrencia, exclusión mutua, los vamos a ver posteriormente, así que no, por ahora lo vamos a dejar simplemente como descripción. Y bueno, el término que vamos a usar bastante todo el tiempo es programa en ejecución para referirnos a un proceso. Entonces, un proceso es eso. Y cuando vimos los componentes del sistema operativo, vimos rápidamente, ¿no? Que dijimos que rápidamente que todo lo que está ejecutándose, todo programa que está en ejecución es un proceso. ¿Sí? Hay procesos que por ejemplo, cuando ejecuto un LS, es un proceso, es un programa en ejecución que muestra, o como el caso de que hicimos, ¿no? Mostrar el de listar directorio, ¿no? Listar ese programita. Abre el archivo, o abre el directorio, muestra los archivos y se cierra y sale. Entonces, un proceso también podría ser algo que se está ejecutando, que se ejecuta y termina de ejecutarse, ¿no? Pues todo programa en ejecución. Y hay procesos que están todo el tiempo ejecutándose, ¿no? Sí, por ejemplo, en esta mi máquina, mi Zoom está ejecutándose, se está ejecutando mi máquina virtual, ¿no? Entonces, ¿qué le va a caracterizar al proceso, ¿no?
No va a ser simplemente, bueno, podría decir qué programa se está ejecutando. Ah, se está ejecutando el programa listar, ¿no? Como en el caso anterior. Pero tiene una característica, hay una estructura de datos por detrás, ¿no? Se lo conoce como el Process Control Block, ¿ya? En la cual tiene varios campos, sí, que puede variar de sistema operativo en sistema operativo, pero algo que es muy común a todos los sistemas operativos es el ID, ¿no? Entonces se le asigna un proceso, un identificador, un código numérico uníquivoco, es decir, cada proceso se le va a asignar un ID diferente. Puedo lanzar el mismo programa varias veces, por ejemplo, en Notepad, lanzar y tener unas 5 o 6 instancias, pero cada una de ellas va a tener su propio ID, ¿no? Me refiero a esto, por ejemplo. Eso, Notepad, Notepad. Ah, un segundo más. Se PowerShell aquí. Git process. Bueno, voy a abreviar aquí. PS menos name notepad. Sí, entonces he lanzado 2 instancias. Podría lanzar más instancias. Entonces son 3 instancias y a cada uno le asigna un identificador, ¿no? Otro campo que también es común en todos los sistemas operativos es el porcentaje de uso de procesador. ¿Ya? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces esa estructura está manejando un identificador, un estado el estado del CPU, eh, ¿cómo se dice? Scheduling es el agendador de tareas, ah, banderas, señales, el uso de la memoria, ¿no? Y puedo tener varios, ¿no? Varios campos, ¿no? En el caso de Windows tiene no solamente esto, ¿no? O sea, esta es la memoria. Windows utiliza el concepto, utiliza varios otros campos, ¿no? Entonces, un proceso va a tener una estructura de datos con eh, información específica, ¿no? Del proceso. ¿Qué más? Y bueno, este es el modelo de estado de proceso en la cual vamos a estar en las próximas clases revisando y con los ejemplos que les he compartido vamos a ir viéndolo. ¿Ya? Básicamente, ¿qué me dice este modelo de procesos? Que un proceso va a llegar, se va a registrar en la tabla de procesos y va a estar listo para ejecutarse. Se va a ejecutar y va a terminar. ¿No? Y aquí vemos algo circular. Un proceso puede estar en ejecución y pasar a listo. ¿Ya? Y esto que ven Quantum lo vamos a ver también hacia adelante. Hace referencia a una tajada de tiempo, lo voy a decir, ¿no? Es decir, por decirles, digamos, un segundo, ¿no? Es una porción de tiempo, o pongámosle, digamos, medio segundo. Ese es un cuanto, un tiempo. ¿Ya? Entonces, los procesos podrían estar en ejecución y no en ejecución, ¿no? Podrían tener esto que vemos en forma circular. Se están ejecutando, pasan a listo, se vuelven a ejecutar, pasan a listo, ¿no? Claro que eso es transparente para nosotros porque son tiempos, cuantums de tiempos cortos que no notamos, ¿no? No lo notamos. Pero por detrás lo que está sucediendo es que no todos los procesos están en ejecución al mismo tiempo. Algunos se ejecutan un tiempo, después da lugar a que otro proceso ejecute y así. Entonces van tomando turnos para ejecutarse. Y eso es tan rápido que pareciera que fuera paralelismo, ¿no? Y en algunos casos lo sentimos cuando hacemos por ejemplo, ahorita mi proceso está activo, ¿no?
pero estos de aquí atrás que están corriendo no están ahorita en ejecución, ¿no? O sea, me refiero que no están activos, ¿no? O sea, se están ejecutando, pero me refiero que no están activos. Entonces yo hago la operación de ponerlo en primer plano, ¿no? Y empiezo a operar, ¿no? Entonces, para lograr eso, es que tienen que tomar turnos, ¿no? Entonces, ejecuta, listo, ¿no? Esto es lo que hace referencia a esto en el modelo de estado de proceso, ¿no? Que llega, está listo para ejecutarse, se ejecuta, puede terminar la ejecución inmediatamente y salir, ¿no? Me refiero a lo que hicimos hace un momento, ¿no? Solo que en la consola Linux, ¿no? Hago un ls, digamos, por ejemplo, bueno, el programa para listar directorios, ¿ya? Y ya no se va a quedar este programa en, en la tabla de procesos, ¿no? O sea, el programa como tal se ha terminado, se ha concluido, ¿sí? No se queda como proceso, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del Notepad, sigue todavía en ejecución, está en la tabla de procesos, no sigue en ejecución. En cambio, aquí si le digo, digamos, ls, no existe, digamos, ese proceso, ¿no? Y tal vez no lo vamos a notar porque ha sido tan rápida la ejecución que ya ha llegado a la tabla de procesos, o sea, básicamente ha pasado esto, ¿no? Ha llegado, ejecutado y ha terminado. ¿Sí? Tan rápido, ¿no? Algunos podríamos, toman su tiempo en ejecutarse, ¿no? Por ejemplo, si hago un ls menos, a ver, ya me he olvidado esto, force, esta sí es, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, el proceso ha llegado y está en ejecución, no es una ejecución rápida y va a terminar, pero, ¿sí? En este caso, vamos a ver si puedo. Ya. Podría, podría tal vez aquí ya capturar con qué se llama el proceso que es ejecutado, ¿no? Bueno, en este caso, no esto, a ver si lo localizamos. Eh, Creo que no lo vamos a poder ver. A ver, ya, a ver, lo voy a dejar esto aquí. Bueno, entonces resumiendo, digamos, me refiero que eh, como es un programa en ejecución, el programa en ejecución podría ser una ejecución violenta, es decir, bastante rápido, que llega a la tabla de procesos, se ejecuta y sale inmediatamente, ¿no? Podría darse el caso de que, como el caso de esta opción "-r", que va a ser un listado recursivo, entra a la tabla de procesos, está ejecutándose y sigue ejecutándose. Entonces va a tardar un tiempo en ejecutarse. Ya, dependiendo del tiempo puede que ocurra el fenómeno, es decir, de que ejecute un tiempo, salga y vuelve a ejecutarse, ¿no? Pero en algún momento va a terminar. El otro caso es que podría quedar bloqueado, ¿no? Pasar a un estado de bloqueado, ¿sí? Es decir, está en ejecución y se bloquea, ¿ya? Entonces se va a suspender, va a quedar en un estado bloqueado pero en algún momento esto tiene que pasar a listo y otra vez a ejecución y terminar, ¿sí? Entonces, este es el modelo de estado de procesos que es el que vamos a ir analizando, ¿ya? Entonces, empezaremos revisando los ejemplos que les he compartido. Ya, veremos aquí dónde estamos. Ya, root. Ya. Como pueden crear,
ejecutarlo como superusuario o como usuario. No hay restricción. No es como el caso de cambiar dueño, que sí o sí como superusuario. Ah, ¿qué pasó? No lo he copiado. CP, MNT, USB. ¿No? Ah, sí, ya está. Ahora sí. Y bueno, aquí vamos a ver la llamada al sistema para crear procesos. Vamos a venir aquí y vamos a empezar por este primero que es crear proc. ¿Ya? Editen este archivo. Si puedes seguir, ¿no? Si no, entonces edítenlo. Si no, en todo caso, atiendan casi digo la pizarra. Atiendan mi pantalla. ¿Ya? Ya, vamos a revisar este código con un poco de detalle y empezaremos con la definición de una variable de tipo PIT, ¿no? Que es lo mismo que el caso del getUID, ese tipo de datos, es un valor entero, ¿no? Simplemente para hacerlo descriptivo se utiliza el tipo PIT para haciendo referencia de ID, de proceso, ¿no? Process ID, ¿no? La llamada al sistema es fork, nada más. Fork llama y lo que va a hacer es crear un nuevo proceso que va a ser un clon del proceso que lo está llamando. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo voy a compilar, digamos, por ejemplo, con el ejecutable crear. El proceso que se va a ejecutar y que va a entrar a la tabla de procesos se va a llamar crear. Cuando yo hago un fork, se va a volver a crear otro proceso crear, ¿no? Bueno, ese es por el nombre que le coloco, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Bueno, ya para hacerlo un poco más claro. Me refiero a que si este programa lo compilo con el nombre de nuevo proc, nuevo proceso, ¿ya? Entonces cuando lo ejecute, se va a ejecutar el programa nuevo proceso. Cuando yo llame al fork, se va a crear otro proceso que se va a llamar nuevo proceso. Se va a crear un clon. Eso es lo que hace fork. Si hay algún error al crear el proceso, obviamente, ¿no? Preguntamos con -r y demás. Y aquí ocurre algo que rompe la lógica de programación, ¿ya? Es tal vez para algunos, al ser primera vez, sea un tanto confuso. En lo personal, la primera vez para mí sí fue confuso. Por eso les menciono, ¿no? Pero quizá para ustedes no. Entonces pregunto por la variable child. Si es mayor a cero, ¿ya? Aquí he hecho varios detalles. Vamos a, primero, lo que van a hacer ahora lo van a comentar esa línea sleep, ¿ya? Entonces, este bloque de instrucciones corresponde al proceso padre, ¿ya? Y este bloque de instrucciones corresponde al proceso hijo, ¿sí? Entonces hablamos aquí también coméntenlo, ¿ya? Comenten esta línea, estas dos líneas, comenten el sleep 20 y el sleep en ambos lados. ¿Sí? Entonces, les decía, ¿no? Entonces yo ejecuto este programa. Al llamar a Fox se va a crear un nuevo programa con el mismo nombre, idéntico. Entonces, uno de ellos es el proceso padre y el otro es el proceso hijo, ¿no? Entonces, al crear un clon, estoy hablando de proceso hijo y proceso padre. Entonces, si el valor de la variable child, en este caso, child, es mayor a cero, es el proceso padre. Si es igual a cero, es el proceso hijo. ¿Sí? ¿No? ¿Me voy a qué? ¿Por qué me voy con eso de que rompe la lógica? Es que ustedes saben
Si pregunto y se cumple la condición, se ejecuta esto y todo esto ya no tendría que ejecutarse, ¿no? Así funciona la lógica, ¿sí? Si cumple la condición, se ejecuta el bloque y salta al fin de la instrucción. En este caso, no. El else, si por ejemplo no se cumpliera esto, eh, para que digamos, o sea, por lógica normal, si esto no se cumple, recién ejecuta esto. En este caso, ejecuta esto y ejecuta esto, los dos bloques, ¿ya? Ese es en el caso solamente de procesos. Es un caso muy particular, ¿no? ¿Se entiende? Mm, Bueno, no sé si el silencio es que no se entendió. Ya, seguiremos. Bien, entonces, y bueno, este child 0 tiene un else también. Ah, ¿Cómo es esto? Sí, Y que disculpe, ¿podría repetir para qué exactamente era el fork? Porque eso va a tomar, child va a tomar el valor de fork, ¿no? crear un nuevo proceso que va a ser una... Debería el ID, ¿no? El ID es lo que estará convirtiendo en child. no, o sea, va a crear... ya, ya, haremos lo siguiente. Vamos a salir aquí. Guardamos. Compilamos. Que haremos la compilación aquí. Crear. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Ya, mejor pondremos otro nombre. Nuevo proc. Entonces, cuando ejecute nuevo proc, ¿sí? Este bueno, como dijimos por concepto, un proceso, un programa en ejecución. Lo que va a hacer el fork es crear otro proceso que se llame nuevo proc. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Va a crear otro proceso que se llame nuevo proc. ¿Ya? Entonces, fíjense que he ejecutado ambos bloques de código, ¿no? El proceso en el lado del padre y en el lado del hijo. Pero bueno, vamos a seguir viendo el código. Seguiremos viendo. Tendrá que quedar más claro cuando hagamos más detalles, ¿ya? Pero simplemente estoy diciendo que la respuesta sería, está creando un nuevo proceso, que es un clon del proceso que lo está llamando. En este caso, el proceso es nuevo proc, ¿no? Ese sería el proceso padre. Internamente, en su código, está creando un nuevo proceso que también se va a llamar nuevo proc. Ese nuevo proceso que se ha creado es el proceso hijo, que es un clon del proceso nuevo proc, ¿no? Eso es lo que hace fork. Bien. Para darle un poco de contexto, lo que estoy manejando en cada uno de ellos es obtener el identificador, llamar a la llamada getPit, getPepit. GetPepit es el proceso, obtener el ID del proceso padre, y este es el obtener el ID del proceso, ¿no? Entonces, ejecuto un proceso y obtengo su identificador de ese proceso, ¿no? Su ID. Y bueno, aquí le puse un sleep, por ahora no coméntenlo, después vamos a usar bastante. El sleep es otra llamada al sistema que hace que la ejecución se detenga por un determinado tiempo, ¿no? No es tanto detener, sino que en una espera, ¿no? Y bueno, pongo el mensaje de término proceso padre. Por el lado del hijo voy a poner el mensaje contexto proceso hijo, las acciones que va a realizar el proceso hijo, que también van a ser similares, va a llamar un getPit, getPepit, y después va a ser un dormir proceso hijo por unos 10 segundos, terminó proceso hijo y ya está, ¿no? Y, y eso es lo que hemos ejecutado, ¿no? Vamos a ver. Sí, entonces ha obtenido sus IDs. Ambos han terminado. Terminó proceso padre, terminó proceso hijo, ¿no? Sí, perfecto. Ahora sí, editen y coloquen el sleep.
Entonces, ¿qué es lo que va a causar esto? Va a causar de que esto se detenga un tiempo de ejecución y nos va a permitir ver qué es lo que está pasando en la tabla de procesos, ¿no? Entonces, ábranse dos terminales. Bueno, si lo pueden, me dicen también, ¿no? Si es más factible seguir eh, al mismo tiempo o podemos hacer, ¿no? El clásico de avanzo una porción y después les doy un tiempo para que ustedes puedan probarlo, ¿no? Yo creo que sería lo mejor, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer entonces es abrir otra terminal, ¿ya? En esta terminal voy a hacer una llamada voy a ejecutar un PS a X para que muestre todos los procesos en ejecución, ¿ya? Sí, esta es la tabla de procesos actual. Que no sé qué cosa se está corriendo ahí. Ya, entonces vamos a compilar nuevamente. Voy a ver un momento. Está ya con los... Sí, ya está. Entonces lo vamos a compilar. Listo. Y voy a correr. Lo corro y inmediatamente me voy a ir a mi otra terminal y colocar PSAX. ¿Ya? Aquí hay un problema. Se ha creado un montón de procesos. Voy a buscar por nuevo proc. Listo, aquí está. ¿Ya? Bueno, voy a volver a ejecutar porque aquí ya terminado. Terminó de ejecutarse. Volveremos a ejecutar. Ejecutamos, inmediatamente voy a venir y voy a buscar ese proceso. Fíjense, se ha creado otro proceso, nuevo proc, es lo que les decía, ¿no? Entonces, cuando he hecho el fork, el programa en ejecución es nuevo proc. Ya, entonces ese programa en ejecución es el proceso. Con ese nombre se registra en la tabla de procesos, se le asigna un identificador, un estado y otros detalles internos, ¿no? ¿Sí? Ah, al llamar a fork va a crear otro proceso que también se va a llamar, va a tener el mismo nombre, pero va a tener su propio identificador, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace fork, ¿no? Ahora sí, ¿está claro? Y entonces el child llevaría el identificador o ya todo el proceso. No, el child es simplemente eh, es, simplemente es el código numérico para determinar si salió error, si es proceso padre, si es proceso hijo. O sea, nos puede dar 0, 1 y esos valores, ¿no? Sí, Ah, ya, ah, ya. eso es. Que mira, a ver, por eso es un caso bien curioso este rompe un poco la lógica, ¿no? Sí, es como el FD, ¿sí? Aquí, child, si es mayor a 0, que podría ser un 1, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para que entre a este código, child tiene que ser igual a 0. Si aquí hago una impresión de child, el valor de child es 0. Si aquí hago una impresión de child, seguramente va a ser 1. ¿Ya? Ahora agregaremos ese código. Inge, disculpe, y el sleep, el número funciona Segundos, con segundos o segundos, milisegundos. segundos. Entonces estaría dormido 20 segundos el proceso, ¿no? Sí. Y el otro 10 Ah, ya, segundos. perfecto. Ya, gracias. Ya, vamos a agregar aquí. Printf. Ujú. No, este es porcentaje barra n. Agreguen este, bueno, ya. Porcentaje de como child. A veces, en ese sentido también ayuda en el entorno gráfico para esas operaciones de copiar.
pegar. Paste. 2.x, compilamos. ¿Ya? En el caso, digamos, del hijo, el child vale 0. Y en el caso, como podemos ver, del contexto padre, el child ha tomado el ID del proceso hijo. ¿Ya? Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que en ese bloque, child vale 10.851 y en el otro bloque, child vale 0. ¿Ya? ¿Está claro ahora? Bueno, bueno, haciendo, digamos, estas impresiones que son, bueno, es una forma bastante antigua, ¿no? Digamos, de tratar de ver qué es lo que está pasando por detrás, que es un ejercicio que uno también puede hacer en otros contextos, ¿no? Para poder analizar y ver, ¿no?, qué es lo que está haciendo una acción determinada. Entonces, de nuevo, aquí lo que se tiene que entender es lo siguiente, ¿no? Que estos son dos bloques de código independientes, ¿ya? Entonces, al momento de ejecutarlo, está ejecutando este, después ¿no? Podemos hacer este cambio más, ¿ya? Vamos a colocar aquí 10 y aquí le vamos a poner 20. ¿Ya? Fíjense que en el contexto padre ha llamado a child, ha mostrado su valor, ha llamado a getID y está aquí ejecutando un sleep, ¿no? De un determinado tiempo. Pero también a la vez, casi como en paralelo, también ha ejecutado el getID, ¿no? Fíjense, seguía ejecutando su, ¿cómo es? El sleep. Y después de ejecutar había un mensaje de terminó proceso hijo y me ha lanzado, ¿no? Entonces, es básicamente, ¿no?, que todo este bloque se está ejecutando prácticamente en paralelo a este otro bloque al mismo tiempo. Entonces, eh, creo un nuevo proceso con fork y ese nuevo proceso se podría decir que tiene vida propia, ¿sí? Ahorita, aquí le he puesto casi código similar, pero aquí yo podría poner, digamos, aquí podría poner mi función que calcule el factorial de algo, ¿no? ¿Sí? Entonces va a tener otra lógica y aquí le puedo poner otra lógica. ¿Sí? Entonces estoy creando dos bloques, dos procesos. O sea, este puede ser, que haga una acción X, cualquier acción, este bloque y este bloque que haga otra. ¿Sí? Entonces estoy creando realmente otro proceso al que yo le puedo agregar lógica de ejecución. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. A ver, lo que haremos entonces es pondremos pausa a la grabación. Entonces, esto de lo que comentó su compañero es algo común que les puede pasar con BIM, ¿ya? Entonces hacen un ls-a y fíjense, se ha creado un archivo crear proc.swp. Eso pasa cuando estabas en dos terminales y una de ellas las has cerrado así abruptamente, ¿no? Sin salir del editor. Entonces se crea esto y se queda y te bloquea después. Lo que tienes que hacer es borrar nomás el archivo. Haz un rm espacio punto crear proc punto c punto swap, tal cual está, ¿no? Enter.
Listo, ahora puedes editar de nuevo. Listo, eso es. Ya, le voy a poner pausa a la grabación.